It's time for two. It's time for two. It's time for two. Estamos con Luis de Miguel Ortega. Hola Luis, ¿qué tal? Hola. Para hablar de los derechos de las personas que sufren un diagnóstico psiquiátrico. Luis es abogado especializado en derecho sanitario, pero también tiene otros antecedentes que le están ayudando bastante a entender a este tipo de afectados. Es enfermero y ha trabajado en una institución psiquiátrica durante un par de años, creo. Y también ha trabajado como psicoterapeuta durante 3 años. Por lo tanto, tienes experiencia tanto en cuidar a enfermos y en ayudar a entender a los problemas psicológicos y emocionales de las personas, lo cual supongo que como abogado te da un bagaje especial. Pues sí, permite abordar un caso con bastante más rapidez y entender un poco cuál es la problemática a la que se enfrentan los pacientes y muchas veces los engaños que los psiquiatras y los profesionales de la salud mental usan para abusar de los pacientes. La pregunta es, ¿por qué un enfermero o un psicoterapeuta de repente decide estudiar la carrera de abogacía, de derecho, ya de bastante adulto, creo, y dejar todo un poco su mundo profesional aparcado y dedicarse, como estás haciendo ahora, a ayudar a este tipo de afectados? Bueno, son muchas cosas, no es una decisión repentina, no me imagino que es fácil de entender, pero como enfermero se ven muchas cosas en el ambiente sanitario que uno no puede compartir, ¿no? Y de alguna manera uno termina... ¿Que no puedes compartir? ¿Por descripción profesional te refieres? ¿O? No, que no puedes compartir la forma de proceder en el trabajo, ¿no? Cosas que no puedes asumir. No quiero trabajar así, esto no lo tolero, esto no me parece justo. Y llega un momento, no te gustaba. Claro, hay cosas que no se pueden, o que algunas personas no podemos aceptar. Y de hecho en enfermería hay muchas bajas en el trabajo porque no podemos aceptar algunas dinámicas de trabajo. A eso se une que luego, pues después de estudiar enfermería, hice un posgrado y un máster en psicoterapia y me encontraba con muchos casos de pacientes psiquiátricos en los que yo veía que de alguna manera se les estaba engañando, se estaba abusando de ellos. Pero cada vez que yo entraba en conflicto con algún psiquiatra, terminaba teniendo miedo del psiquiatra porque él estaba en una posición de poder bastante mejor situado que yo, ¿no? Eso me hizo también pues, abandonar un poco la psicoterapia. Y luego en el hospital, trabajando en unidad psiquiátrica, pues veía que realmente el abuso que yo intuía que había con los pacientes psiquiátricos pues era real y lo veías todos los días. Llegó un momento en que tuve que abandonar el trabajo y dejarlo porque no lo podía soportar. Luego, por otra parte, pues bueno, cuando uno tiene familia, pues se va encontrando con que a veces el afectado del abuso es un propio familiar, ¿no? Y en mi caso, pues he visto que, por ejemplo, a mi hijo pues, se le pretendió diagnosticar de un trastorno de hiperactividad y déficit de atención y era un diagnóstico que no podíamos compartir en casa porque era una persona bastante válida, bastante sensata, bastante coherente, era ágil y lo único que tenía era comportamientos de niño, ¿no? Entonces llega un momento en que uno dice, bueno, pues es el momento ideal para tomar la decisión de abandonar el trabajo y dedicarse a la justicia o a las ciencias jurídicas para por lo menos poder defender a la propia familia. Y bueno, uno va enlazando y al final termina metiéndose a defender pues no solo a la familia, sino también pues a más personas. Vamos a dar unos cuantos datos sobre este tema. En España hay, ahora mismo se calcula, unos 400.000 casos de enfermos mentales crónicos. O sea, no estamos hablando de los puntuales, sino de los que son crónicos. Gente que está en tratamiento continuo. Continuo. Y de los cuales 75.000 personas son adultos tutelados y 40.000 son menores a cargo de instituciones. A mí me gustaría que empezaras explicando un poco qué significa esto, porque yo la primera vez que lo leí no entendí muy bien qué significaba. ¿Qué es un adulto tutelado? Bueno, todos nacemos con un derecho a la personalidad y con una capacidad de obrar. Cuando somos pequeños tenemos unas limitaciones, no podemos comprar una casa con 10 años o con 8 años y de alguna manera los padres nos tutelan, son nuestros tutores legales, ¿no? Cuando una persona está enferma y no puede regir por sí misma o tiene dificultades para gobernarse o para tomar decisiones, se toma la decisión de incapacitarlo. Y eso solo lo puede hacer un juez. ¿Solamente un juez? Solo puede hacer un juez. Entonces, cuando una persona parece que no puede gobernarse, se solicita a un juez que se le incapacite y entonces cuando el juez decide incapacitar a una persona, se le nombra a
a otra persona, un tutor, que se hace cargo de la toma de decisiones. ¿Pero que suele ser un familiar o...? Puede ser un familiar o puede no ser un familiar. Si los familiares no están capacitados tampoco para tomar decisiones o no quieren hacerse cargo del enfermo o del familiar, entonces es una institución pública o privada la que se encarga de tomar esas decisiones. Y a eso es a lo que se refieren las 75.000 personas. Son personas que no pueden tomar decisiones por sí mismas, abrir una cuenta bancaria, pedir un crédito, comprar un coche, vender la casa. En esa situación están hoy en día unas 75.000 personas. Que algunos estén ingresados y otros no, o sea, una cosa no implica la otra. Vale, y luego los 40.000 menores a cargo de instituciones. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿Los menores no están a cargo de sus padres? Sí, pero en muchas ocasiones los servicios sociales entienden que el problema del menor son los propios padres. Entonces, para que no exista un conflicto de intereses y para que el menor no se vea, entre comillas, desprotegido de la justicia, lo que se hace es nombrar a una tercera persona neutral. Y esa tercera persona suele ser una institución pública o privada que se hace cargo de menores. Y en este caso, los que deciden que un niño necesita esa ayuda no es un juez, son los servicios sociales. Empiezan los servicios sociales abriendo un expediente y luego se solicita la intervención judicial para que tome la decisión de tutelar al menor. Bien, vamos a ver unos cuantos datos más. 15.000 camas psiquiátricas en los hospitales de España, se entiende, sí. Con una media por persona de 40 a 140 días de ingreso. En total, como 1,5 millón de internamientos anuales. Estas camas en hospitales, ¿dónde están? O sea, ¿ya no existen los antiguos psiquiátricos? ¿Están en hospitales que tienen una sección destinada a estos enfermos? ¿Dónde están distribuidas todas estas camas? Hubo una tendencia en los años 80 a cerrar y eliminar todas las camas de enfermos crónicos. Había que socializar al enfermo y devolverle a su entorno natural, a su ecosistema, y integrar a los enfermos en su familia, en su barrio, en su ambiente. Eso fue un fracaso porque hay muchos pacientes que no son recuperables y entonces se mantuvieron muchas instituciones abiertas. Eso no ha ido a menos, sino que ha ido a más. Cada vez hay más camas psiquiátricas abiertas. Y luego se tuvo que dejar siempre en los hospitales generales un departamento de psiquiatría para poder hacer frente a los casos urgentes o a los casos agudos. No se ha podido deshospitalizar a los enfermos, ni se ha podido deshospitalizar la psiquiatría, y estas son las camas que tenemos hoy en día, unas 15.000, tanto uniendo los privados y los públicos. O sea que sigue siendo necesario los internamientos. Tal y como está hoy la psiquiatría, sí. Tal y como está hoy la psiquiatría. Sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Podría estar de otra manera? Sí, evidentemente, sí. Se podría organizar de otra manera, tal y como se había también de alguna manera programado, ¿no? Mantener al enfermo dentro de su entorno familiar, social, integrarlo en el trabajo, integrarlo en los estudios. Pero, o sea que es la sociedad que no estaría preparada para asumir ese tipo de... Es la psiquiatría la que no ha sabido hacer su propio papel. Explícame un poquito más esto. Es decir, la psiquiatría tenía dos opciones en los años 70 y en los años 80. Seguir con la dinámica de internamientos y tratamientos químicos, o socializar al enfermo, internarlo en su propia dinámica social, ¿no? La propuesta era esa, pero a lo largo de las décadas no han sido capaces de hacerlo. Entonces han mantenido... ¿Han vuelto como al modelo antiguo? Sí, han vuelto al modelo antiguo. ¿Un poco antiguo, de alguna manera? Sí. Sí que hubo esa buena intención. En los años 70 nació la corriente antipsiquiátrica, y propugnaba un poco este nuevo modelo, este nuevo paradigma de atención psiquiátrica, una atención abierta, una atención donde el paciente, el mayor esfuerzo no era en medicalizarlo o tratarlo químicamente, sino en recuperarle, en insertarle, etcétera, etcétera. Pero eso fue el intento en los años 70, pero no se ha conseguido. Los psiquiatras han insistido en su dinámica de medicalización, de tratamiento químico, de contención e incluso de aislamiento. Porque hay un problema que tiene la psiquiatría, y es que no se comportan realmente como un médico. El médico realmente tiene un trabajo, que es atender al paciente. Si nos fijamos realmente en el fondo, en la esencia del tratamiento del psiquiatra, él no está trabajando para el enfermo, está trabajando para la sociedad. De alguna manera se está obsesionando por proteger a la sociedad de los enfermos. No por proteger al enfermo, no por sería proteger su al trabajo. enfermo.
Entonces, el psiquiatra no ha sido capaz de cambiar de paradigma y pensar en el enfermo y en la necesidad del enfermo, sino que sigue obsesionado con proteger a la sociedad de los enfermos mentales. Esto es un poco una corriente que existía desde principios del siglo. La primera iniciativa fue en Francia en 1837, que se crea la primera ley de psiquiatría, pero esa ley de psiquiatría francesa de proteger a la sociedad del loco la heredamos nosotros en España en 1931, 1933, con la ley de internamientos psiquiátricos, que se mejora, entre comillas, en el 70 con la modificación de la ley de vagos y maleantes. Y la esencia siempre es la misma: hay que proteger a la sociedad de vagos, de maleantes y de locos. Y de ahí no hemos sido capaces de convencer al psiquiatra de que esa no es la vía. Interesante. Bueno, la historia es lo que tiene, que siempre puedes recuperar la historia y ver de dónde viene toda esta catástrofe. Por tu experiencia ya como enfermero en una unidad psiquiátrica, ¿los enfermos se recuperan? O sea, ¿entran y están un tiempo y salen curados o mejorados o no? ¿O es una pregunta demasiado general? Es demasiado general. Vale. Lo que sí que es cierto es que el paciente que entra con una crisis aguda, evidentemente no sale con una crisis aguda, ¿no? Sale más estabilizado, a fuerza de neurolépticos que hacen que piensen más despacio, embotar un poco la efectividad, etcétera, etcétera. Es decir, salen con menos síntomas, pero eso no significa que salgan curados o que salgan mejor. Y eso es un poco la experiencia. Salen porque desaparecen los síntomas más llamativos, pero no les devuelven a la normalidad. La cuestión es esta. ¿Se violan en España los derechos de las personas que padecen un diagnóstico psiquiátrico? Sí, y no es una opinión personal, sino que es una opinión también de los organismos internacionales, la OCDE y los observatorios de derechos humanos. El paciente psiquiátrico no tiene una categoría especial de ser humano, sigue siendo un ser humano y es sujeto de derechos y de obligaciones como cualquier otro ciudadano. Sin embargo, por esa especial tutela o ese especial paternalismo de los jueces y de los psiquiatras, parece que no conviene o que no es prudente permitir que el enfermo mental esté asistido en el tratamiento, esté asistido en el internamiento, se le asigne un abogado de oficio cuando es internado obligatoriamente. Entonces, de alguna manera se les desprotege completamente. Quizás se les desprotege, por lo que dices, incluso más que a un delincuente que se le meta en la cárcel. Sí, por supuesto. Más. A un delincuente, cuando se le detiene, cuando a un delincuente se le ponen las esposas, el policía sabe que tiene 3 horas para que el abogado de oficio aparezca en comisaría. Normalmente los policías son buena gente e intentan que el abogado de oficio aparezca en un intervalo de tiempo inferior a 3 horas para que los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y al derecho de defensa del detenido sean respetados. Sin embargo, estamos viendo de continuo, a diario, gente que es sacada de su domicilio en una ambulancia o en un coche policial para llevarlo a un psiquiátrico y nunca se le nombra un abogado de oficio. La legislación internacional y el Tribunal Constitucional lo tienen muy claro. El internamiento psiquiátrico involuntario es asimilable en todo a una detención policial. Y sin embargo no se les está dando la cobertura jurídica que es obligatoria. ¿Cómo más se infringen los derechos de estas personas? Pues para empezar, a nivel médico, hay una cosa que está clara y es un poco al hilo de lo que decía antes, ¿no? El psiquiatra ha perdido un poco el norte, ha dejado de atender al paciente para atender a la sociedad, ha dejado de hacer un papel de médico para hacer un papel de policía. Eso es algo completamente incompatible. Es incompatible porque el psiquiatra como médico se debe al paciente y sobre todo se debe al respeto a la voluntad del paciente. El tratamiento siempre tiene que ser consentido, tanto si es para limpiar un uñero, una apendicitis, un dolor de cabeza, una hipertensión o una depresión o una esquizofrenia. El paciente debe consentir, siempre. Si no, no existe medicina. La medicina parte siempre es consentida. con el juramento hipocrático. Y así lo dice la ley. Sí, no, y el juramento hipocrático. De todos los médicos. Sí. Y tienen que estar, tienen que ganarse el consentimiento del paciente. Y se gana el consentimiento a través de la información. No obstante, el psiquiatra parece que siempre regaña de dar información porque cree que el enfermo no lo va a entender o no está suficientemente preparado y entonces no le da la información y nunca recaba el consentimiento informado. Y eso es algo que es una irregularidad muy grave.
Y que porque por lo que veo es bastante asiduo, ocurre asiduamente. es mayoritario. Mayoritario. El tratamiento psiquiátrico hoy en día mayoritariamente, por lo menos es la percepción que yo tengo, y no soy el único, está